Más de 150 personas, entre estudiantes y padres de familia, acudieron este lunes a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para solicitar su intervención en el inicio de acciones que permitan la eliminación de la prueba Ser Bachiller, que según señalan está perjudicando el futuro universitario de miles de jóvenes. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a analizar este polémico tema que se ha agudizado en los últimos días a propósito de la rendición de este examen por parte de estudiantes recién egresados y otros que van por el segundo o tercer intento en el régimen Costa. Está con nosotros la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta, ex vicepresidenta de la República, ex ministra de Educación también y conocedora profunda de estos temas precisamente de educación. Doctora Rosalía Arteaga, bienvenida a Notimundo, buenas noches. Buenas noches, estaba escuchando, le digo, conforme van pasando los años, se van acumulando los ex, ¿no? Bueno, así es la vida, pero gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, doctora Arteaga. Y cuéntenos, ¿cómo mira usted este tema que está afectando a cientos, a miles de jóvenes ecuatorianos que creen que esta prueba, Ser Bachiller, se ha convertido en una barrera casi infranqueable para algunos para optar por una educación superior en el país? Mire, la prueba está dentro de un contexto, un contexto que fue creado por la Revolución Ciudadana hace más de 10 años y que tiene que ver con estructuras que trataron de imponer y que nos han llevado al fracaso en el sistema educativo. Yo diría que en los años del Correato se involucionó en educación. Y le voy a poner un ejemplo que es pertinente para explicar el tema de la prueba Ser Bachiller. Por ejemplo, decidieron crear el bachillerato general unificado. Antes teníamos especialización. Ustedes estudiaron y yo también con especializaciones. Sin embargo, decidieron que no, y no había un razonamiento en este sentido. Yo he escuchado a rectores de las universidades politécnicas decir que cada vez les llegan peores estudiantes, claro, porque no hay una especialidad. Y decían... y eso provoca deserción también. Claro, provoca deserción, provoca una serie de problemas. Y ellos tenían el argumento de que un joven a los 10, 15, 16 años no está en la capacidad de decidir su futuro, lo que resulta inconstitucional porque a los 16 años se puede elegir hasta presidente de la República, ¿no es cierto? Así es. Entonces, qué extraño es que una persona pueda decidir sobre el futuro del país, pero no sobre su propio futuro. Pero ¿a dónde voy? Improvisaron profesores de física y química, por ejemplo, y encuentro que buena parte de las protestas de los estudiantes es porque están fallando en las pruebas de física, de química. ¿Por qué? Porque al profesor de química le pusieron a dar física, al de física, química. No tenía profesores suficientes para estas materias. En algunos establecimientos supe que hasta habían improvisado con profesores de actividades prácticas, ¿no?, con especie de manualidades para dar física y química. Pero imagínense la barbaridad. Entonces, los estudiantes no salen preparados del colegio como para dar esas pruebas. Yo no soy enemiga de los procesos de evaluación. Hay que evaluar, por supuesto. Hay que evaluar. Todos estamos sujetos a evaluación. Inclusive cuando un joven universitario se gradúa aquí y quiere ingresar a una universidad extranjera para un posgrado, tiene que dar exámenes extremadamente rigurosos que van desde el idioma hasta conocimientos de sus materias de especialización. Entonces, no podemos oponernos a la evaluación, decir toda evaluación no vale. Eso sería falso. Sin embargo, doctora, entonces este modelo de evaluación no está cumpliendo con su propósito, que supuestamente era volverlo más inclusivo. Así es. Acuérdese usted que en el gobierno de Correa se dijo que la educación era para todos, pero la educación de mala calidad, pues, ¿no? Porque eso es lo que hacen este tipo de regímenes, que igualan para abajo en lugar de igualar para arriba. En todos los aspectos. Eso es el desastre que ha ocurrido en muchos países en donde se ha intentado practicar este tipo de ideología. Pero bueno, volviendo al tema de pruebas Ser Bachiller, las pruebas tienen que ser pertinentes, tienen que ser transparentes, ¿no?, en el sentido de que no puede haber filtraciones, porque también hay jóvenes que no denuncia, y dicen, se filtran. No, pues esto no puede darse una filtración, porque allí estamos beneficiando a unos y perjudicando a otros. Cuando se saben las pruebas, los chicos dicen que estudian en simuladores. Me imagino que será algo parecido que cuando uno va a dar un examen de tránsito, ¿no es cierto? La licencia de conducir. La licencia de conducir. Hay simuladores, creo que todos hemos pasado por eso, y se supone que hay bancos de preguntas, pero justamente yo estaba escribiendo un artículo que va a salir publicado, me parece, el día jueves en el diario La Hora, es
¿para qué se estudia? ¿Se estudia para dar la prueba o se estudia para aprender, para saber? Claro. Y yo digo que hay que estudiar para saber, para aprender. Y por supuesto, esto nos lleva a pasar pruebas evaluatorias. El sistema está tan mal concebido que cuando los chicos salen de bachillerato es como que no tuvieran nada entre las manos. Habría que investigar cómo se trabaja en Alemania, cómo se trabaja en Suiza. Cuando los chicos, además de salir con un título de bachiller, salen con un oficio. Carpintero. Sistemas dual. ¿No es cierto? La educación dual, que es fantástica y que tendría que aplicarse de forma generalizada, porque no todo el mundo tiene que ir a la universidad, ni quiere ir a la universidad. Eso es que estar conscientes. O a lo mejor ir a una carrera técnica, pero no ir a una carrera científica que demanda más y exige más de los propios estudiantes. Pero vamos puntualizando entonces, ¿sí? Doctora Rosalía Arteaga, usted no se opone al examen ser bachiller, no, que puede suponer cambios, reformas, etcétera. Lo que usted está planteando es una reestructuración o volver al sistema de especialización de los bachilleres. Sí, porque nadie me ha demostrado. Mire, el gobierno anterior actuó por novelerías. De pronto dijo, los profesores tienen que estar 8 horas diarias y tienen que estar investigando. No se daban cuenta de que muchos colegios no tienen ni sala de profesores. Yo he estado en colegio nacional, en el Chota, en donde para poder ir a guarecerse del frío, del calor o de la lluvia, pues allá en el Chota tienen que buscar dónde los chicos están haciendo clase de educación física para meterse en esa aula. Entonces, ¿qué investigación van a hacer? Eso es ridículo. Tuvieron que dar pie atrás. Se le ocurrió, me acuerdo al ministro Espinosa, que está en la Comisión de Educación, decir que los celulares están permitidos en las aulas de clase. El presidente Macron suspendió los celulares, no solamente en las aulas de clase, sino en los recreos. Porque los chicos difícilmente están investigando en el aula de clase, están chateando, ¿no? O sea, eso contribuye para disminuir la calidad de atención, que los chicos ya tienen muchas horas para estar y podrían hacer investigación o chatear o lo que quieran en sus horas libres, pero no mientras están en clase. Se dieron una serie de situaciones de novelerías que nadie nos ha dicho que están funcionando. A mí nadie me ha dicho que el sistema del bachillerato único es mejor que el bachillerato de especialización. No hay estudios. Pero hay también bachillerato único en la región. No es solamente en el Ecuador. Y dígame usted dónde está bien la educación en la región. No lo sé. En ninguna parte. Usted es la experta en educación. Estamos viendo que la mayor parte, nosotros hacemos el concurso de excelencia educativa y cuando convocamos a los profesores de toda América Latina, nos enfrentamos a que tienen los mismos problemas. Yo creo que el gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene que poner un foco muy importante en el tema de capacitación de los maestros, de los docentes. Allí está el quid del asunto. Mire, yo el año pasado, a fines del año pasado, estuve en Rumanía en un grupo que nos llaman los Atlantis, que somos exministros de educación de todo el mundo. Y el consenso general es, el dinero tiene que ponerse en capacitación de profesores. Construir mastodontes como las escuelas del milenio, que tantos problemas han dado, no es la solución. Mejorar la calidad de los maestros. Hay que mejorar la calidad de los docentes. Si queremos tener buena calidad de educación, hay que mejorar. Entonces la calidad hace falta una reforma en todo el sistema educativo en el país. Hace falta y reenfocar hacia los temas importantes. Yo le cuento, por ejemplo, una experiencia que estamos teniendo en estos días en Manta. El día miércoles la voy a inaugurar, aunque empezó el día de hoy. Es una experiencia que estamos teniendo con directores de establecimientos educativos y profesores de Manta, un número de 50. ¿Privados o públicos? Públicos, todos públicos, que hemos conseguido, le debo decir que he conseguido personalmente interesar a la Fundación Barkey de Dubái, más la Fundación Cofuturo, que es de la Universidad Internacional de La Rioja, que están financiando un proyecto de 8 meses de capacitación a directores de establecimientos educativos, porque un buen director marca la diferencia. Un buen director consigue las cosas, lidera equipos, etcétera. Entonces, estamos haciendo un proyecto piloto en Manabí. Vamos a ver qué resultado da. Esto se lo hemos estado dando al Ministerio de Educación, que interviene en este tema, escogiendo a los directivos. Entonces, ¿están ustedes trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación? Caso, sí, claro, para mirar cómo podemos ayudar sin costo para el Ministerio en proyectos de esta naturaleza. Ahora, doctora Arteaga, esto sobre el fondo del asunto, esta reestructuración que plantea usted en la producción de bachilleres, si se quiere, con especialización nuevamente, con acento en alguna especialización. Pero tenemos problemas de falta de cupos en la universidad pública. No tenemos suficiente recurso para los padres que quieren optar por la universidad privada. Y este examen ser bachiller se ha convertido en una barrera enorme que
pensando de manera suspicaz, se maneja un número que públicamente pueden recibir a los estudiantes, porque no se han construido más universidades públicas. Es verdad, y también que hubo, acuérdese usted, un cierre de universidades privadas también, y algunas que eran a precios muy asequibles para los estudiantes, y que tenían, yo digo, yo no habría cerrado ni una universidad, ¿no?, si estaba en mis manos, porque inclusive las universidades que podían haber sido cuestionadas tenían algunas cosas positivas, tenían que haberles dado plazos, ¿no?, tiempos para reestructurar, para mejorar, pero no cerrar. Procesos de evaluación en Chile, por ejemplo, demoran mucho más que lo que demoraban aquí en el Ecuador. Para la acreditación. Acuérdese, sí, y acuérdese usted cuando se cerraron las universidades, se cerraron con miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, ni los casinos se cerraron así. A medianoche ponían candados en las universidades, dejaron a muchos miles de estudiantes fuera de las universidades. Y hay varios que uno podría pensar, universidades como la UC Mandino, que estaba, por ejemplo, en Santo Domingo, que a lo mejor podía ser cuestionada en algunos otros aspectos, pero era buena para formar emprendedores, a donde llegaban las clases populares. O la universidad, Universitas Ecuatorialis, aquí en Quito, una universidad que formaba a muchos jóvenes en temas relacionados con el medio ambiente. Tiene que hacerse análisis. Mire, yo no soy de aquellas que dice borra y va de nuevo, porque eso ha sido una constante en el Ecuador y es un desastre. En la generación y aplicación de políticas públicas, dice usted. Claro, porque se quiere empezar y hacer tabla rasa. Yo no estoy diciendo esto cuando hablo de reestructuración, hay que ir por pasos. En educación sabemos además que los resultados se pueden ver después de una generación. No es cuestión de que un día toma la decisión y al día siguiente usted va a tener resultados. Eso no es así, eso no funciona en educación. Pero sí buscar cuáles son los aspectos relevantes, los más importantes. Si sabemos que es educar a los maestros, formar a los maestros, que es establecer cosas que son asequibles para los estudiantes, pues bueno, hay que ir buscando esos caminos. Por supuesto, yo creo que todo el mundo tiene derecho a aspirar a la universidad, pero también estamos conscientes de que el nivel de deserción, usted vaya a ver las ingenierías en cualquiera de las universidades públicas del Ecuador y vaya a ver que esa deserción a veces es del 40 y del 50%. Es enorme, así es. ¿Esto qué quiere decir? Que al gobierno, es decir, a los contribuyentes, está costando un dinero enorme, precisamente porque no hay una real análisis de las vocaciones estudiantiles. Pero justamente, no hay preparación. Exactamente, pero justamente eso se da como resultado de la mala educación en las etapas anteriores, así es decir, en cuando están en el colegio los chicos. Mire, no todo hay es una especie de círculo vicioso, porque decimos los chicos a la universidad llegan mal formados, pero eso los profesores del colegio dirán, los chicos al colegio llegan sin saber leer ni escribir. En la eso primaria. Es verdad. Y en la primaria. ¿Y quiénes son los profesores de primaria? Los que se forman en la universidad. Entonces, para romper ese círculo vicioso después no hay que hacerlo solo por un lado, sino que hacerlo por varios lados, buscando cuáles son los mecanismos más adecuados. ¿Cómo revertir esta situación? A través de los cuales podemos nosotros cambiar ese círculo que es pernicioso para el Ecuador. Ahora, lo que se ha cuestionado también, no solo ahora, sino varios años atrás, es la posibilidad que tienen los estudiantes de optar por 1, 2, 3 carreras, y de acuerdo a los cupos existentes en la universidad pública, le mandan al muchacho que estudia en Quito a seguir su ingeniería en Loja. Mire, yo he visto chicos que están inscritos para mecatrónica como primera opción, esa es seguramente la carrera de sus sueños. Como segunda le ponen odontología y tercera, profesor. Ni siquiera están relacionadas. Ni siquiera están relacionadas. Claro. Entonces es un absurdo. No hay un criterio. O sea, el sistema es un absurdo. Mire, hay problemas en varias áreas. Por ejemplo, el Ecuador ha invertido muchísimo dinero para becar a los chicos a que estudien posgrados fuera del Ecuador, las becas famosas CENESID, con las que yo estoy de acuerdo. Yo creo que es importante invertir en esos chicos, pero nunca se pensó qué se iba a hacer con esos chicos cuando se graduaban. Y ahí tiene usted una frustración enorme. Un ejército de muchachos que vienen con su título bajo el brazo, sacado en el exterior y no tienen plazas de trabajo. ¿Qué tenían que haber hecho? Tenía que ser necesario haber preparado, haber dicho, a ver, en qué carreras necesitamos más. ¿Cuáles cupos pueden ser llenados como asistentes de cátedras? Porque no se trata solamente de un problema económico, sino inclusive psicológico. Los chicos que llegan con sus títulos y que no encuentran trabajo de nada,
aparte del problema económico, están teniendo un problema personal de decir, ¿para qué sirvo? ¿Para qué me eduqué? No consigo ni siquiera el puesto que tenía antes. Bueno, abrir espacios de ayudantes de cátedras en las universidades, de ayudantes de cátedra en los establecimientos educativos de segunda enseñanza, podemos mejorar, pero hay que planificar. No podemos hacer las cosas simplemente por ímpetu, por decir que estamos haciendo, porque en ese momento había una bonanza económica en el Ecuador y se decía, pues bueno, vamos a gastar en lo que sea. No, hay que hacerlo con mesura, con una preocupación realmente de lo que queremos conseguir como país. Ahora, reestructurar este esquema, este proceso que se ha generado desde el gobierno pasado para que los chicos puedan optar por una carrera universitaria, va a suponer un esfuerzo enorme. Supone un esfuerzo enorme. Educación es la tarea más importante que tiene un país y tiene que dedicarle esfuerzos. Educación no es un ministerio de segunda categoría, es el primero. Y entonces a ellos se tiene que dedicar esfuerzos, tiene que dedicarse recursos económicos. Muchas veces nos ponen como ejemplo Finlandia, pero vaya a ver cuánto gana un profesor en Finlandia, cuántos asistentes tiene el profesor, porque vea, por donde usted mire hay errores graves. Por ejemplo, la educación especial, ¿no es cierto? Dice, la educación inclusiva. Dicen que no se puede negar jamás la matrícula a un niño que tenga síndrome de Down o que tenga cualquier situación de estas. Los niños son recibidos en la escuela. ¿Ese profesor está preparado? No. El problema se presenta tanto para el niño, que no puede ser atendido de acuerdo a sus capacidades, pero también para el grupo. Y para el maestro. Para el maestro. Yo he visto profesores desesperados que dicen, no sabemos qué hacer con los niños en clase. No se les está preparando. Entonces, claro, es muy lindo. Usted da disposiciones, da discursos, dice, hemos abierto las aulas. Y después, cuando me pasa a mí, que yo recorro prácticamente todos los días establecimientos educativos y me encuentro con la realidades que le estoy describiendo, uno dice, una cosa es hacer desde el escritorio. Muchas veces en el Ministerio de Educación se manejó desde la tecnocracia, un tecnócrata, un burócrata que nunca ha sido maestro del aula, que no recorre los establecimientos sino solamente para las inauguraciones, cuando le ponen bonito y le ponen recién pintado el colegio. Pero eso no es hacer gestión administrativa. Gestión administrativa es totalmente diferente. Me preocupa, porque yo digo, tanto se habló de la revolución educativa, de los cambios, se habló de que el Ecuador está sin analfabetos, pero vaya a ver usted cuando tengamos las mediciones reales de analfabetismo, le aseguro que habrán crecido en el Ecuador, porque inclusive por esos traslados que los chicos tienen que hacer a establecimientos educativos que están alejados, muchas niñas fueron sacadas de la escuela. Ahora hay una decisión de reabrir establecimientos educativos. Vea usted cuánto le cuesta al país. Primero cerrados, dejaron abandonados. Ahora volverlos a activar. Se refiere a las escuelitas comunitarias. Escuelitas comunitarias que eran el centro del pueblo. Yo me opuse siempre al cierre de estas escuelas. Mire, educación unidocente hay hasta en los Estados Unidos. Pero aquí nos decían, no, es que la educación unidocente... Hay lugares donde hay pocos niños, 10 niños, cada uno de diferente grado, y el profesor es profesor de todos esos niños. Eso no está mal, hay que ver cómo se estructuran, cómo se les da todos los refuerzos posibles, pero aquí no se sataniza ciertas cosas y se olvidan de la realidad del país. ¿El gobierno está preocupado por esto? Quizá le han pedido su ayuda, su punto de vista por la experiencia que tiene en materia educativa. A ver, yo creo que hay buenas intenciones, no me han pedido mi punto de vista, pero yo estoy apoyando, por ejemplo, con este proyecto que estamos haciendo en Manta, y también... Son cosas puntuales, estamos evidentemente. Haciendo cosas puntuales, el concurso de excelencia educativa. Pero es un tema estructural. El tema estructural, pues es un tema que tendrá que definirse como políticas públicas. Yo no he sido consultada al respecto, pero he dado mi opinión. Por ejemplo, a inicios del gobierno del licenciado Lenín Moreno, yo dije que había que declarar en emergencia la educación. Eso es una propuesta que la hice al ministro Luna, me acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y se quedaron un poco asombrados de que yo diga de esa idea, pero porque estamos acostumbrados a que se declare en emergencia cuando hay obras públicas, cuando hay terremoto, pero si la educación está en crisis, precisamente para acelerar los procesos, habría que declarar en emergencia todo el sistema educativo ecuatoriano. Doctora, y ahí podemos hacer cambios reales. Pasamos a otro tema para finalizar esta entrevista. Existe una crisis en el ámbito político, vemos poca credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos en las diferentes encuestas que se realizan, y no solamente hacia el gobierno de turno, sino hablamos de la clase política en general. Esto es un tema muy complejo para una sociedad. ¿Cómo renovar esa confianza de la población en la política
política en estos momentos en nuestro país? Demostrándole que sí puede haber buenos políticos, de que puede haber gente decente en la política. A mí me preocupa, por ejemplo, el caos de muchos partidos políticos, porque los partidos son un mecanismo de participación importante, sin embargo han caído en el desprestigio. La debilidad que tienen al interno también. El sector político realmente es preocupante, porque eso hace que los jóvenes, sobre todo, se sientan sin norte, sin una guía. También ahí damos nuestro grano de arena como final. Y no hay ideologías claras tampoco en los partidos políticos en realidad. Claras, hay a veces simplemente el decir una cosa porque se cree que con eso se es popular, y a mí me parece que no hay que actuar en ese sentido. Nosotros formamos cada año 50 jóvenes líderes. Desde hace 5 años hemos formado ya 250, algunos los veo como asesores de la Asamblea, otros como concejales. Tenemos un proyecto que se llama el Centro de Formación para el Futuro, y nuestro eslogan es que con mejores ecuatorianos tendremos un mejor Ecuador. Pueden parecer cosas simples, pero si cada uno de nosotros hacemos lo que se debe, también desde el sector privado podemos abundar en ello. Yo creo que, por ejemplo, los medios de comunicación pueden contribuir mucho, no entrevistando a personas descalificadas, porque a veces la persona ha cometido un delito, está en la cárcel y a poco aparece como comentarista político, ¿no? Para el 2021, figuras nuevas o las mismas figuras que tenemos al momento. Todavía no se sabe, pero veo que ha empezado a darse proliferación de candidatos en diferentes sectores. No es malo, yo creo que siempre es positivo que las gentes quieran asumir posiciones de carácter político, eso ya entraña una valentía, pero al mismo tiempo genera desconcierto, la gente no va a saber todavía por quién votar, y bueno, habrá que esperar cómo vamos en los meses siguientes para saber por quién votamos en las próximas elecciones. ¿Y no se anima a volver a la política usted? Bueno, esa es la pregunta del millón. Cada vez que hay campañas me piden volver. El año pasado pues tuve varias propuestas para la alcaldía de Quito y para la alcaldía de Cuenca. Este año no es la excepción. He empezado a tener ya propuestas para la presidencia de la República, pero no es mi intención aceptar, solamente bajo circunstancias muy especiales lo haría. ¿Y usted considera que el movimiento indígena tiene la fuerza suficiente para, después de lo ocurrido en el mes de octubre, para justamente pretender, digamos, la presidencia en el 2021, o le hace falta una alianza necesaria? Mire, habrá que ver, se habla de varios liderazgos dentro del movimiento político, no es una unidad tampoco el movimiento indígena, diríamos así, no es una unidad. También hay diferentes liderazgos allí, habrá que ver qué decisiones toman. A mí me parece que deberían hacer un análisis interno de cuál es la verdadera posición que quiere tener el movimiento indígena, porque lo que pasó en octubre fue desastroso para el país. No hemos evaluado todavía ni siquiera las pérdidas económicas, pero también hay pérdidas psicológicas muy fuertes. El tema del quiebre, el temor, la angustia, la preocupación de lo que estaba pasando en esos días. Pero también le dio un giro a lo que puede ocurrir en el 2021, y eso es importante tomar en cuenta. Tiene su peso no solamente en el tema económico, sino en el tema político, lo ocurrido en indudablemente, en octubre. Así es que veremos qué pasa, quiénes ya se suenan algunas candidaturas en el movimiento indígena y también en los otros sectores. Habrá que ver, también hay un sector al que no se le puede desconsiderar, como es el sector al que se pertenece el expresidente Correa, que indudablemente pondrá candidato. Entonces, todavía faltan colocarse las fichas en el tablero del ajedrez de la política ecuatoriana. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, algunas reflexiones de la doctora Rosalía Arteaga en temas generales y puntualmente en el tema de la educación. Queremos agradecerle, doctora Arteaga, por habernos acompañado. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informado.